Bueno, hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Es para mí un privilegio el estar acá. Gracias a Dios que me da la oportunidad. Casi no me levanto hoy, me tuvieron que llamar porque he estado con problemas de cálculos y eso me afecta a todo. Entonces, no es fácil, pero bueno, gracias a Dios estoy acá y sé que Dios nos da las fuerzas, ¿no?, para hacerlo. Gracias a Dios. Bueno, vamos a orar aquí hay una petición de oración, pero vamos a hablar también sobre el tema: no saldrás de la prueba hasta que se cumpla su tiempo. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Las cosas de Dios no se cumplen en el tiempo nuestro ni a la manera nuestra, sino en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Dios es fiel. Y si usted va a ser usado, va a tener que ser procesado. Y si no es procesado, no creo que sea muy efectivo ni productivo. Un pastor me decía esta semana que él no creía mucho en pastores o líderes que no han sido procesados. Cuando uno está joven en el ministerio, uno cree que todo lo que es y lo que tiene es porque uno ora, o porque uno tiene fe, o porque uno se lo merece. Pero cuando uno ha pasado procesos en la vida y ha estado en circunstancias o momentos en que uno se da cuenta que lo que uno es solo por la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a leer un texto como base, y vamos a hablar de un personaje, o sea, de un personaje importante en la Biblia. Cuando yo enseño teología, siempre hablamos de lo que son los tipos de materiales. Y cuando hablamos de tipos de materiales, son que hay un material biográfico, geográfico, histórico, lógico y también apocalíptico y poético. Entonces, material biográfico habla de personajes. El libro de Génesis, que es un material biográfico, pues lógicamente que habla de Adán, de Noé, de Abraham, de Jacob, de Isaac y de José. Son personajes importantes, aunque está Enoc, está Sem, y hay otros más que son relevantes. Pero vamos a hablar de José. Y vamos a tomar el Salmo 105, versículo 17 al 19. Dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Señor, gracias por la palabra que hemos leído. Y oramos en esta hora por la vida de Gustavo. Oramos por cada persona que está enferma. Usted está comprometido es con tu palabra, y usted honra tu palabra. Y tu palabra nos dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. A ti, Dios, sea siempre la gloria y sea siempre la honra y la alabanza por los siglos. Amén y amén. ¿Cómo es el tema? No saldrá de la prueba hasta que se cumpla su tiempo. Como le decía, Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. José fue probado y procesado hasta que se cumplió el tiempo para entrar en el cumplimiento de su sueño. José, según el libro de Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 37, cuando tenía 17 años, tuvo un sueño. Y el sueño fue bastante desafiante para su familia, para sus hermanos, tanto que el texto dice que le tuvieron envidia. Pero cuando él cuenta el sueño y aún los hermanos reaccionan con envidia, volvió a soñar el mismo sueño. Ahora, José, cuando uno estudia bien la Biblia, pues fue, diríamosle, levantado en un contexto diferente a sus hermanos. Sus hermanos mayores
crecieron y se formaron en la casa de su abuelo Labán, con un padre ausente. La Biblia nos dice que Jacob estaba pastoreando las ovejas de su suegro Labán las 24 horas. No sé cómo tuvo tanta familia, pero estaba en el día y en la noche comprometido con las ovejas. O sea que poco tiempo tenía para compartir con los hijos. Ahora, cuando Jacob y sus hijos salen de Padán Aram y van de regreso a Canaán, en el camino muere la mamá de José al dar a luz a su hijo Benjamín, creo que llama, y queda huérfano. Su hermano y él, pues lógicamente se criaron con un padre presente, pero huérfanos de madre. Dice en los primeros versículos del capítulo 37 del libro de Génesis que sus hermanos no eran del mejor testimonio. Lo vemos en el capítulo 35, cuando ellos violan a el hermano, unos señores violan a la hermana y ellos con trampa van y los matan. Ahora, cuando José veía el comportamiento de sus hermanos, lo contaba a su padre. O sea que no era un muchacho, un joven muy confiable para uno hacer cosas delante de él. Pero José era el hijo preferido, amado, porque su padre le había hecho una túnica de colores. Ahora, al estar entonces en el tema, vemos que la primera cosa que podemos mirar con respecto a la vida de José es el sueño que él tiene, la visión que él tiene o la promesa que él recibe. Versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El pasaje nos dice que José era diferente a sus hermanos, era amado por su padre. José era aborrecido por sus hermanos, pero José era el soñador. Ahora, parece ser que no es bueno uno contarle a cualquier persona los sueños o los propósitos que tiene en su vida. Vivimos en un mundo tan complicado, tan difícil, lo que pasó hace poco de este joven que posiblemente mató a la mamá y a su hermano, fuera cualquiera la razón, por la plata o por lo que sea. Parece ser que no es tan confiable uno contarle a cualquiera los propósitos de su vida, porque mucha gente se alegra cuando usted le dice que está mal. Por eso es que la Biblia dice que hay que gozarnos con los que se gozan, porque es más fácil acomodarnos a la incomodidad de la persona que acomodarnos al bienestar o a la prosperidad o al éxito de otra persona. Cuando a alguien le está yendo bien en la vida, sentimos envidia. Por eso el cuento del genio que se le apareció a este señor y le dijo: pídame lo que quiera, pero a tu vecino le doy el doble. Y él dijo: si le pido belleza, pues mi vecino será el doble de bonito. Si le pido riqueza, mi vecino será el doble de rico. Lo que le pidió fue: sáqueme un ojo. O sea, para que el vecino quedara sin nada de ojo, ¿no? Entonces hay veces que la envidia que manejamos, las cosas que sentimos, afecta. Ahora, los hermanos de José, cuando escuchan que José era diferente, que José era un soñador, que había recibido un sueño, sintieron envidia. El versículo 11 también lo dice del capítulo 37. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Por eso hay que poner muchas veces cuidado con lo que soñamos, con lo que anhelamos, con lo que queremos lograr en la vida y aún con lo que tenemos. No es bueno mostrar lo que tenemos hacia ciertas personas, porque puede ser un peligro. Ahora, lo primero es el sueño, pero para que nuestro sueño, nuestra visión se cumpla, hay que pasar todo un proceso. Y los procesos no son nada de agradable. Los procesos no son nada de buenos para nadie. Por ahí hay una canción de la hermana Nancy Ramírez cuando habla del alfarero y dice que en el proceso te voy a hacer llorar. Y yo no sé si usted ha sido procesado en la vida, pero los procesos nos ponen a patalear. Los procesos nos ponen
a llorar. Y cada uno de nosotros vivimos distintos procesos en la vida. Pasamos por distintas etapas en la vida. Lo primero que vivió José fue el proceso de la cisterna. Capítulo 37, versículo 20 nos dice: ahora pues, cuando ven los hermanos que José viene a buscarlos a ellos porque su padre lo envía, dice: ahora pues matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. En la iglesia también hay asesinos de sueños. Así como lo hay allá afuera, también lo hay dentro. Hay gente que no le gusta que usted sea un visionario. Hay personas que no quieren que nosotros salgamos adelante. Muchas veces cuando un hermano cae, uno siente como algo bueno, ¿no? Pero poco sentimos compasión por la persona. Cuando el hermano prospera y tiene una iglesia más grande, un ministerio más grande, una familia más bendecida, es próspero económicamente, parece ser que sentimos envidia. En vez de sentir alegría, sentimos lo opuesto. Esta iglesia está creciendo, pero el pastor Alex no es tan doctrinal. El pastor es muy muy almático. El pastor no es tan esto. Y comenzamos a cuestionar y a criticar, no porque sea cierto, sino por la envidia. Porque yo también quisiera tener una iglesia grande, bendecida, un grupo de jóvenes comprometidos. No es por la forma, sino por la envidia que sentimos. Ahora el texto dice: venga y matémosle. José es echado en una cisterna por sus hermanos. Querían matar sus sueños. Hay enemigos de sueños, muchas veces la misma familia. Los que llamamos amigos, las circunstancias mismas, el tiempo y el mismo diablo quiere acabar con nuestros sueños. Pero quiero que le quede claro en esta mañana: la visión, el sueño, la promesa que Dios ha puesto en su espíritu, nada ni nadie la puede matar. El sueño, la promesa se cumple porque se cumple. David dijo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Los que hemos recibido una promesa de Dios para nuestra vida, para nuestro ministerio, sabemos eso. Yo hace 25 años recibí una promesa y la creí. Dios me habló un día como a las 3:30, 4 de la mañana. Estaba orando y Dios me dio una palabra y yo la creí. Esto es la promesa que me dio antes de que esto se cumpla. Pasará por unos procesos, por unas pruebas que solo yo te puedo sacar. Eso sí, la promesa fue muy buena. Las pruebas no son tan buenas. Las pruebas son necesarias, los desiertos son necesarios, pero no son tan buenos. Cuando me vino la primera prueba, yo tenía 12 congregaciones, predicaba los domingos 4 veces, toda la semana estaba ocupado, viajaba a otras ciudades, viajaba a otros países, estaba bien comprometido. Cuando me vino la prueba, todo se fue abajo. Me tocó dejar el ministerio por 4 años, entregar las congregaciones, el hogar se fue a pique, todo. Tenía mi Toyota Hilux, todo eso. Terminé con un Renault 4 lleno de pura cosa esa que le echa. Vuelto pedazo un plus. Por la oriental le metía el cambio, se trababa la caja y a estorbar. Después de tener mi Cherokee, tener mi Hilux, tener mi Ford Explorer, ahora, después de tener más de 10 apartamentos, sabía ahorita sin con qué comprarse un paquete de arepas. Porque Dios me dijo: vas a pasar por unas pruebas que solo yo te puedo sacar. Cuando tenía la plata, cuando tenía todo, era el don Juan. Ahora era el don nadie. Ahora yo andaba manejando, después ascendía un carrito Mazda 626 modelo 84 y comencé a trabajar repartiendo productos naturales y escuchando: ¿dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Ya no había plata, ya no había ministerio, ya no había nada. Llegaba un domingo y no era fácil: ¿a dónde me voy a congregar? E iba a algunas iglesias a ver que Dios me diera una palabra y salía más vacío de lo que llegaba. No era fácil. No podía ir a la iglesia después de ser el pastor de 12 congregaciones.
Fue un proceso bastante difícil. Nadie daba un centavo por mí en esos 4 años. Mi mamá me decía: mi hijito, ya no tiene nalga para sentarse. Todo el mundo te escarnece, todo el mundo te critica. Mi hijito, ¿y dónde están los que te aplaudían, los que te palmeteaban cuando tenías plata? Los pastores que siempre estaban ahí diciendo: pastor, en las buenas y en las malas, fueron los primeros que se levantaron a criticarme. Pero yo, en medio de esa cisterna, yo decía: Señor, usted me dio una palabra. Yo sé que no soy capaz de salir de acá, pero sé que usted me saca. Usted me dijo que usted me sacaba, que usted me sacaba. Y yo decía: tú cumplirás tu palabra, tú cumplirás tu palabra. Iba en semana a la iglesia y alguien se había apoderado de la oficina, de la silla. Y yo decía: Señor, esa es mi silla, esa es mi oficina. El 19 empecé el proceso en el 2004. El 19 de diciembre del 2007. Me levanto en la mañana y le dije: Señor, otro año que termina, e igual como el otro, como los otros. Y es duro ver que alguien que estaba pastoreando la iglesia estaba acabando con todo. Y me dijo, sentí la voz de Dios que me dijo: faltan 12 días. Señor, bueno, faltan 12 días. Alguien llegó ese mismo día, hablamos y empezó un proceso. El 30 de diciembre de ese año, el 2007, volví a coger la iglesia. El 31 de diciembre del 2007 hice el culto del fin de año y hasta aquí voy en ese proceso. O sea, aprendí. Dios me sacó de ese proceso. Fue muy duro, pero aquí estoy. Pero un día le dije: Señor, usted me dijo que me ibas a usar y recuerde la promesa. Usted me sacó. Y algo me dijo: todavía le falta. Y otra vez para abajo. Y otra vez para abajo. Hasta el punto de... Pero un día el Señor me dio ese pasaje de Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista tu gloria. Entré en un proceso nuevamente y comencé a reclamarle las promesas a Dios. Le dije: mi papá tuvo plata en San Carlos, era uno de los ricos de San Carlos. Nunca me acuerdo que me hubiera dado un par de zapatos. Terminó en la ruina haciendo lo que nunca hizo cuando joven, tirando droga. Y le dije: Señor, tú me diste plata cuando joven, ¿ahora qué pasa? Y rompí con todas esas maldiciones. Dios me lleva a través de Génesis 32 y comienza un proceso y a romper con todo eso. Y Dios comenzó a recuperarme las cosas que había perdido. Dentro de eso puedo recuperar algunos apartamentos, dentro de eso puedo recuperar una finquita, dentro de eso entonces me da un carro último modelo, y dentro de eso Dios comienza a hacer cosas nuevas. Porque si Dios te va a usar, primero te procesa. Y en el proceso usted va a estar solo, te van a cuestionar, te van a criticar, te irán a meter a una cisterna, pero de ahí Dios te saca y te lleva a cumplir el propósito que Él te prometió, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Los procesos son duros, pero son necesarios. Si no nos creamos importantes. Yo recuerdo que llegué a una iglesia desesperado, esperaba que Dios me diera una palabra. El pastor tenía una iglesia lo más de bonita. El pastor dio la apertura. El pastor dirigió la alabanza. El pastor oró por los diezmos. El pastor oró por los que recogieron los diezmos y caía. El pastor dio tremenda palabra. En la predicación decía: que vengan problemas, que vengan problemas, que vengan pruebas. Y yo decía: este pobre pastor no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Que vengan pruebas, que le vayan. Y yo, ay, que me retía. Máximo 3 años le vinieron pruebas. Pregunte a dónde está ahora. En el mundo sin Cristo. No llame los problemas, no llame pruebas. Si vienen, que Dios nos dé la fortaleza para salir adelante. Pero no llamemos problemas. Muchos de los pastores que me criticaron, que me escarnecieron, ahora están afuera sin Cristo.
Por eso uno no puede cuestionar la vida de nadie cuando está pasando por un proceso, por un desierto, por una dificultad. No sé por qué situación esté pasando usted, pero si Dios te dio una visión, te dio un sueño, Él se lo cumple. Y si está siendo procesado, no se preocupe. Siempre, bueno, yo lo decía, Señor, usted me lo dijo y usted lo cumple. Usted me lo dijo y usted lo cumple. Usted es fiel, usted es fiel, usted es fiel, usted es fiel. 3 de la mañana estaba orando. Me decían hipócrita, fariseo, de todo. Y yo le decía, Señor, yo sé lo que usted me dijo. Yo sé lo que usted me dijo. Yo sé lo que usted me dijo. El texto que me grabé y que lo recitaba, lo que dice Miqueas 7:8. Porque en todas esas caídas, cualquier cosa uno recibe. Pero Miqueas 7:8 dice: y tú, enemiga mía, no te goces, porque aunque caí me levantaré. Aunque ande en tinieblas, el Señor será mi luz. Por eso la Madre Teresa decía: nunca se le olvide en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Lo que Dios te ha prometido, Él te lo cumple. Yo sé lo que Dios me ha dicho. Todo lo que he vivido, perdí todo lo que tenía. Hasta ahí me apagan arriendo. Perdí a mi esposa, el hogar, todo se fue a pique. Perdí todo, se murió mi mamá, mi papá, el hermano, y hasta el perro se lo llevaron. Todo lo perdí. Pero después de todo eso, Dios me ha ido levantando. Ahora la iglesia está creciendo. En los últimos cultos la gente ya no cabe en la iglesia, porque Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Así que, hermano, hermana, no te desanime. Los procesos no son buenos, pero los procesos son necesarios. Son necesarios. Dios me ha bendecido. Soy un pésimo administrador. Yo no sé cómo Dios tiene paciencia, porque soy completamente desesperado. Cuando Dios dijo háganse los desesperados, yo brinqué y le dije hágame ligero que estoy de afán. O sea, soy una persona desesperada, no me gusta esperar, no me gusta nada. Esta semana fui a la nutricionista y comenzó a hablarme y me dijo que no podía comer esto, esto y esto, y me dio rabia. Y le dije que va, hombre, nada produce azúcar. Lo único que yo sé que produce azúcar es la caña. De ahí para allá nada produce azúcar. Por ahí yo hasta le dio rabia. Porque es que no podía comer, o sea, esa gente no quiere que uno se muera de algo, sino de hambre. Entonces la parte es que soy malo para eso. Y por eso en los procesos yo creo que Dios está formando el carácter. Dios está transformando nuestra vida. Ahora preguntémonos, ¿qué cree usted que pensaría José cuando estaba en la cisterna? La cisterna es profunda, la cisterna es estrecha, la cisterna es oscura, la cisterna es llena de lodo. Tal vez en la cisterna pueden haber serpientes, tal vez en la cisterna pueden haber ranas, y no hay nada más tremendo que una serpiente y que una rana. Yo veo una culebra y hasta por televisión me fastidia ver eso, le tengo miedo. O sea, hay uno en una cisterna ya bien profunda, usted no sale si Dios no lo saca. Cuando Jeremías fue echado a la cisterna, él salió porque lo sacaron. Pero ¿qué pensaría José cuando estaba en la cisterna? ¿A quién le gritaba? Si los que estaban alrededor fueron los que lo echaron a la cisterna. Los que estaban alrededor eran los que querían verlo muerto. ¿Qué pensaría José? Ahora, creo que José, lo que decía el Señor, usted me dio un sueño y ese sueño se cumple. Usted me dio un sueño y ese sueño se cumple. La cisterna no es el final de mi vida. La cisterna es parte del proceso para llegar al final del sueño, donde tú me has prometido que voy a gobernar, que voy a estar por cabeza y no por cola. Algo sobrenatural va a suceder. De aquí yo salgo en victoria. Hermano, hermana, del lugar donde tú estás, Dios te sacará en victoria. Y los enemigos lo van a ver, y Dios va a hacer con tu vida más de lo que tú te imaginas. Dios es fiel. A mí no me gusta la gente legalista y fanática, porque yo no conozco a ese Dios. Al Dios que yo conozco, al Dios que yo predico, es el Dios de la gracia y de la misericordia y de las oportunidades. Yo me paro en la iglesia que conoce todo mi contexto y mi trasfondo, y les hablo con toda la libertad. Le digo, este soy yo. Y ustedes conocen mi vida, lo que he sido y por dónde he pasado. Y ustedes están aquí porque Dios los tiene. Yo estoy aquí parado por la mera gracia y la mera
Misericordia porque no era para estar acá, pero estoy acá por la mera misericordia del Señor. Después de que termino parte del proceso, estoy pasando los años del divorcio, me nombran otra vez presidente de la regional. No crea que muchos aplauden. Siempre va a haber cuestionamiento. Por eso es que estos procesos no son fáciles, pero hay cosas por las cuales tenemos que pasar que no quisiéramos pasar, pero que son necesarios pasar. Por eso tal vez usted esté pasando un momento y diga: Señor, ¿por qué? Y no es porque estemos en pecado, no es porque usted sea débil, es porque Dios te está procesando para que cuando estemos frente a un auditorio grande entendamos que no son por los méritos nuestros. Los fracasos, las frustraciones, las derrotas que hemos vivido, entre comillas, son la plataforma para hablar del Cristo de la gloria, del Cristo de la misericordia, del Cristo de poder, del Cristo de oportunidades. Que día estaba predicando en una iglesia bastante grande aquí en Medellín, y terminé la predicación y me acerqué a alguien, siempre uno dudando, que es muy crítico en lo que uno predica, y le dije: ¿cómo le pareció la predicación, hermano? Y me dijo: ese mensaje solo lo puede predicar el que lo vive, nadie más. Por eso todo lo que usted viva siempre será tu carta de presentación. Siempre será algo que Dios está haciendo en tu vida. La cisterna. La segunda cosa es la casa de Potifar. Él va a la casa de Potifar vendido como esclavo. Pero qué hermoso y qué precioso es cuando usted es un escogido de Dios que está pasando los procesos. A donde usted va es una bendición. A donde usted va, entra con humildad, entra con esa sujeción, confiando y creyendo que Dios está con usted. José, donde iba, era una bendición. José para Potifar fue una bendición, y vio su amo que Dios estaba con él. Y era tanta la gracia que hasta la esposa de Potifar quiso violar al pobre José. ¿Por qué Potifar, de acuerdo a la ley de esa época, no mató a José? Lo más correcto era que lo asesinara y no que lo echara a la cárcel. Primero, porque el plan de Dios se tenía que cumplir. Segundo, Potifar no confiaba mucho en su esposa. Él que dijo, no, eso de que José le iba a violar, que entusiasmada esta mujer, que tal vez ella a él, pero él a ella no, y por eso decidió meterlo a la cárcel. Cuando él llega a la cárcel, Jehová estaba con él. ¿Y qué pasó? Lo puso Dios como el carcelero principal de ahí, que el guardián de todo. Y ahí va, cisterna, casa de Potifar como esclavo, y va a parar a la cárcel. Tremendo que uno vaya a parar preso siendo inocente. Tremendo como David. Saúl se levanta a perseguir a David. ¿Cuál fue el problema de Saúl con David? Que David era mejor, que la gente le acreditó más éxito a David que a Saúl. Pero no era tanto por el celo de Saúl, era porque Dios tenía un propósito. Y nadie llega a un ministerio de éxito, nadie llega a un ministerio bendecido, nadie puede hablar de la gracia de Dios si no ha sido procesado. Hermanos y hermanas, los que estamos en el proceso entendemos y hablamos solo de la gracia y la misericordia del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Génesis 39. José es vendido por sus hermanos, pero también es vendido por los ismaelitas para ser esclavo en la casa de Potifar. Ahora cae a la cárcel y tomó a su amo, a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Génesis 39, 20. Ahora viene esto. Deuteronomio 8 dice que te llevé al desierto para probar lo que había en tu corazón, si habría de guardar o no mi palabra. Qué importante lo que el texto dice, te llevé. Si el texto dice te llevé, es porque Dios estaba con el pueblo. ¿Quién está con usted en las pruebas? ¿Quién está con usted en las pruebas? Los últimos años que he pasado he vivido solo, en la pandemia solo. Cuando me da esto de los cálculos, que eso
Hermano, es una cosa dura. Le comienza el dolor a uno de los testículos, como que se lo van a... Uy, hermano, y eso va pasando por acá. Y eso ahí no vale nada. Tremendo, eso lo pone a revolcarse a uno terriblemente, pero solo. Y en todo eso, el año pasado, en la pandemia, me agarró algo tan tremendo. Yo me revolcaba ahí solo, pero cuando arrojé el cálculo, se deshace con un medicamento que voy a comprar ahora. O sea, eso es tremendo. Y pude mirar que en todo eso, para el cálculo que arrojé, es porque Dios me estaba ahí cuidando, anestesiando. Fue algo tremendo. Por eso es, en ese proceso de José, viene el acompañamiento divino. Mas Jehová estaba con José. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Cuando Dios es quien te está llevando por ese proceso, Dios te acompaña y Dios te prospera. Y a donde tú vayas, haya gracia. Fue varón próspero. Por eso una de las cosas que he aprendido en todo esto es que Dios ha estado conmigo. No importa quién te critique, quién te dé la espalda, quién te llame. No creas que en estos desiertos, cuando me agarra ese desespero, esa angustia, que no sé ni qué hacer. Oiga, tremendo. He llamado a pastores y no contestan. Y eso sí que me da rabia. Y yo soy calmado, pero me da rabia. Y no contesta, necesito que oren por mí. No contesta nadie. Esta semana que estaba en San Carlos, por allá me agarró un desespero tremendo. Y lo único que uno hace, porque es que en medio de esos desiertos, usted no siente ni ganas de orar. No fluyen las palabras. Lo único que uno dice es gracias, gracias y gracias y gracias y gracias y gracias. Y en medio de esos desiertos hay una canción de esos coros bonitos. A veces son tan duras las pruebas de esta vida que pienso por momentos mejor sería morir. No sé si usted alguna vez ha pensado así, que uno quisiera morirse, pero suena una papeleta y se mete bajo la cama. O sea, no es nada animador, no es nada motivador. Pero el acompañamiento, Dios está contigo en esos desiertos. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor responderá, hasta que esté listo. Todavía le falta un poquito. Todavía no es el tiempo. Cuando se cumple el tiempo te saco. El texto que iniciamos leyendo dice, hasta que se cumplió la palabra. José fue afligido, José fue encarcelado, José fue humillado, pero no salió de ahí. Pasaron aproximadamente unos 13 o más años para que José saliera del proceso. Yo llevo algunos más de 20 años, pero todavía voy en el proceso. Voy en el proceso. La meta era al 2018 tener 30 congregaciones y no se pudo. Pero bueno, vamos en el proceso. Llegamos a tener algo más de 15, pero ahí vamos en el proceso. Ahí vamos en el proceso. Porque sé que lo que Dios nos ha prometido se cumple. Se cumple, se cumple, se cumple. Lo que Dios le ha prometido a tu vida se cumple, hermano, hermana. No te desanime, no te desmotive. Lo que Dios le ha prometido se cumple. Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y los que le hacían. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José lo opuesto a Jonás. Jonás donde iba todo se hundía. Todo se perdía, todo se desbarataba. José era de aquellas personas que le decían, no te vayas. ¿Qué le provoca? Un tintico, una aromática, un juguito, una carnita asada, un juguito orojo. ¿Qué quiere, mijo? Pero a Jonás había que voltearle la escoba a ver si salía ligero, porque era un problema, era un hombre desobediente. Qué bueno es que nosotros, donde vayamos, donde estemos, seamos una bendición. Que seamos una bendición. Esta mañana que, bueno, a las 9, bueno, a las 10 que me llamó la hermana, pastor, no va a ir a la iglesia, estoy revolcándome del dolor. Y me dijo, hay una hermana que quiere dar un testimonio. Y es una loquita, ¿quién es? Pues yo, no, nuestra señora. Pues como no había visto cuando subí a la iglesia, me dijo, pastor, cuando usted oró por mi nieta que se estaba muriendo, yo sentí que ella se sanó. Yo sentí el corrientazo, Dios hizo el milagro. Y es la verdad, cuando usted está enfermo, si usted quiere que otros se sanen, ore por ellos cuando usted está bien enfermo. Ellos se sanan, pero usted no se va a sanar.
usted tiene bastantes problemas y eso es tremendo. Yo oraba por los hogares para que Dios los restaurara y los hogares restauraran y el mío para abajo. Porque así son las cosas. Por eso, hermanos, y yo dije, ay hombre, ¿por qué la hermana? No dije que la hermana diera el testimonio, no la dejé que diera el testimonio porque no me gusta. Pero como tenía que ver conmigo, sí me hubiera gustado. Así es el orgullo. Ya sabe que esto que me abandonaron, dice el apóstol Pablo. A ver, esto nos enseña que los procesos en las pruebas, todos nos abandonan. Pero el único que siempre va a estar con usted es el Señor. Pablo dice en 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figileo y Hermógenes. En mi primera defensa, dice Pablo en 2 Timoteo 4, 16 y 17, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca de los leones. Todos me abandonan, pero Dios estaba al lado tuyo. Todos nos abandonan, pero no se preocupe, lo importante es que Dios esté contigo. Que en esos tiempos de soledad, donde nadie quiere estar, porque es que, hermano, uno pasando por un proceso bien difícil, sin plata, con deudas, con problemas, ¿quién quiere ser tu amigo? Nadie. Nadie quiere ser el amigo de uno cuando uno está en esos momentos difíciles. Solo tenemos amigos cuando estamos bien. Cuando estamos bien. Cuando yo estaba pasando el proceso del divorcio fue algo solo. Y no crea que yo no lloraba. Yo lloré como lloran los hombres. Eso es duro, vivir esos procesos. Todo el mundo me dio la espalda. Y cuando me confrontaron fueron para crucificarme. Pero el problema fue que ya Cristo me había resucitado, ya lo pudieron. O sea, el problema es que cuando usted está ahí solo, todo el mundo te cae encima. Pero entienda, lo más importante es que Dios esté contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El tiempo. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová los probó. Cuando se cumplió el tiempo, las rejas se abren. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hechos 7:17. Los procesos de Dios con nosotros no tienen un tiempo y no podemos salir antes que se cumpla. Si alguien es panadero sabe eso. El pan hay que sacarlo en el tiempo correcto. Dios no te va a sacar del horno de fuego antes que se cumpla el tiempo. No es bueno, pero es necesario. Las promesas se cumplen cuando pasamos el proceso. Ahora el cumplimiento, para ir terminando. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Génesis 41:9. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Génesis 41:14. Y comenzó Faraón a hablar con José y lo colocó en el lugar que Dios le había prometido a José. El sueño se cumplió. La promesa que Dios le dio a José se cumplió. Pero él tenía que pasar un proceso. Cisterna, esclavo, preso, ignorado, para llegar al lugar de la promesa. No sé en qué etapa va usted. No sé cuál es el proceso por el cual está pasando. Pero sí puede tocar a la persona que tiene a su lado y dígale: no te desanime, Dios te lleva al lugar de la promesa. No te desanime, Dios te lleva al lugar de la promesa. José era el amo de toda su familia y de toda la tierra en Egipto, porque ese fue el sueño que él tuvo. Pero todo es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios.
cuando nadie daba un centavo por mí. O sea, yo sabía lo que Dios me había dicho. Yo sabía lo que Dios me había prometido. Y en medio de todo ese sufrimiento, yo le decía: Señor, usted me dio una promesa y yo la creo. Usted me dio una promesa y yo la creo. Yo creo a lo que Dios me ha dicho. Yo no creo a ningún político, sea cristiano, sea el inmaculado más inmaculado, yo no le creo. Pero sí le creo a lo que Dios me ha dicho. Y lo que Dios me ha prometido, Él lo cumple. Y he visto cómo Dios me ha guardado y me ha protegido durante todo este tiempo. He visto cómo Dios en estos procesos me ha ido levantando. Y sé que voy a llegar al lugar que Dios me lo dijo. Todavía no estoy allá, pero llegaré, porque yo digo: Señor, si pasé estos procesos tan difíciles, donde nadie, como dice el salmista, no hay para él esperanza en Dios, mas tú, Jehová, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por eso, aunque muchos te ignoren, aunque muchos te critiquen, aunque muchos te cuestionen, aunque algunos digan: para ti ya no hay esperanza, no se preocupe. En Dios siempre hay esperanza. En Dios no hay nada perdido. No predicamos, no hablamos de un Cristo crucificado. Hablamos de un Cristo resucitado. Hablamos y predicamos de un Cristo poderoso y glorioso y majestuoso, que hace milagros en los cielos y en la tierra. Por último, el testimonio. José está frente a sus hermanos y es para uno sentirse amargado, resentido. Y tal vez era para decirles: ¿se acuerda? Ajá, yo les dije, degenerados, y ahora están aquí muertos de hambre pidiendo comida. Ya saben que les voy a dar escorpiones para que los coman por dentro. No, eso no está diciendo. Capítulo 45, versículos 5 al 8. Ahora pues, le dice José a sus hermanos: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. No fueron ustedes los que me vendieron para Egipto, fueron Dios que me envió a este lugar. Dios los usó a ustedes para que me vendieran. Cuando uno entiende los procesos de Dios, no se resiente ni se amarga con nadie. Yo pasé por un desierto muy duro y me acuerdo: no, hermano, eso qué importa que hayan criticado. Ahora van a criticar más, porque te van a ver en un lugar mucho mejor que antes, porque Dios te va a llevar a un nivel de gloria, a un nivel de éxito, a un nivel de bendición. Por eso, si está siendo probado y procesado, dele gloria a Dios, porque lo que viene es mucho, pero mucho mejor para la gloria de su nombre. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros en prosperidad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra en Egipto. Oiga, cuando usted lee esto, poniéndole el sentido, hermano y hermana, el tema que predicaba estos días: el desierto no es tu final, es tu camino. Cuando usted tiene un sueño, una visión en tu vida, y esté pasando el desierto, esté pasando el Mar Rojo, esté pasando cualquier clase de dificultad, cuando estés en la cisterna más profunda de tu vida, siempre diga: este es mi final, este es mi trampolín para saltar al lugar de gloria, al lugar de éxito, al lugar de bendición, al lugar de prosperidad, al lugar del cumplimiento de mi sueño, porque el que me lo prometió está conmigo, y Él lo dijo y Él lo hará. Y no importa que el infierno se levante, hay un Cristo que venció al diablo, el infierno y la muerte, y Él te tiene en tus manos y Él cumple su propósito.
Por eso, hermano, no crea. No estamos aquí. Un día me dice alguien: pastor, usted tiene un ángel en el cielo. Yo no lo tengo en el cielo, lo tengo aquí en mi corazón. A usted le iban a matar el sábado a tales horas. Fulano pagó para que te matara. Y dice: sí, pero el que te iba a matar el sábado, a él lo mataron el viernes. Luego el comandante de ese frente, de ese grupo allá en el barrio, yo pastoreaba otra iglesia más arriba, subió y me dijo: pastor, tenemos que hablar. Usted está metido en los problemas. Y dije: sí, ¿cuáles son? Y sí, tenía algunas cositas que había que resolver con alguien. Y me dijo: alguien te iba a matar. Pero sí, a él lo mataron antes. Yo soy el líder del grupo, del frente. Pero yo no voy a permitir que le haga nada. Y aquí estoy. A la casa fueron y le dieron 3 balazos a la camioneta que tenía en esa época, una Toyota. Me iban tal vez a matar. Lo más probable es que se le dieron carro, pero los vidrios se bloquearon y no abrieron. Le dieron con la cacha el revólver y todo eso. Un día así llegaron unos muchachos allá a desafiarme. Y estaba como bastante estresado. Y dije: ¿sabes qué manada de sinvergüenzas? Yo me muero el día que Dios quiera, no el día que tú lo decidas. Y primero se mueren ustedes y se van a los mismos infiernos si no se arrepienten que yo. A los de Ita lo mataron. No sé dónde estarán, pero la cuestión es que lo maté para los infiernos. No se debe de hacer, pero en ese momento lo dice. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te guarda, Él te bendice, Él te protege. Usted es inmortal hasta que el Señor cumpla el propósito para el cual te creó, para el cual te diseñó. Somos invencibles en las manos de Dios. Somos instrumentos de poder en las manos de Dios. Y nada ni nadie puede impedir lo que Dios nos ha prometido. Por eso, hermano, no te desanimes. José no está amargado ni resentido con sus hermanos. Él estaba feliz y agradecido con ellos porque Dios lo usó para cumplir su propósito en su vida, para cumplir su propósito con su pueblo Israel, para cumplir su propósito aún ante los ojos del faraón. José era una bendición donde llegaba, y fue una bendición para la nación de Egipto, y fue una bendición para la nación de Israel. Tuvo que pasar unos procesos, pero José obtuvo lo que Dios le prometió. Hermano, hermana, lo que Dios le ha prometido se cumple. Así se levante brujería, hechicería, cualquier engendro del infierno, pero nadie es más poderoso que el mismo Cristo de la gloria. Él es el Todopoderoso, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. El que me dijo que nos iba a llevar a ese lugar nos lleva, porque no te lo prometió un político, te lo prometió el Rey de la Gloria, y Él lo hace, hermano y hermana. Vale la pena vivir para Cristo, servirle a Cristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, así te vuelvan pedazos con la lengua. El Señor vuelve y te arma mucho mejor. El Señor sabe cómo restaurar ministerios, cómo restaurar vidas, cuando esa es su perfecta voluntad. Los sueños que el Señor nos da se cumplen en su tiempo cuando pasamos los procesos. Que Dios nos ayude. No son buenos, pero son necesarios. Cuando yo no había pasado por esos procesos, yo pensé que todo lo que tenía era porque oraba desde las 3 de la mañana hasta las 6 o 7. 9 de la noche o 12 de la noche estaba orando. Como todo un buen fariseo, ayunaba 3 veces hasta la semana. El ministerio crecía, la iglesia crecía, los milagros eran patentes. Pero pensé que yo me lo merecía. Cuando entonces comencé por esos procesos, si oraba por un hermano enfermo, se moría. Oraba por un necesitado y le llegaba más de gracia. Todo estaba. Nadie daba un peso por mí, porque esa es la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, quiere que tú reconozcas que todo es por Él, que no es por tus méritos,
que es por su gracia y misericordia. Nada de lo que yo haga hará que las cosas cambien. Dios es el que hace que todo cambie. Y lo que Él empezó en tu vida, lo que Él empezó a hacer en esta congregación con la familia pastoral, lo hará. Lo que Él empezó a hacer con el pastoral se cumple. Hay desafíos en su vida, hay retos en su vida, pero a un Dios grande se le pide cosas grandes. Dime el tamaño de tu visión y yo te diré cuál es el tamaño de tu Dios. Cuando yo le dije al Señor, bueno, Dios, se rompe la maldición en mi vida, en mi familia, así que conmigo es de otra manera, creo que es el tiempo. Lo primero que entonces el Señor hace es que me lleva a la Renault y me da una Duster modelo, último modelo en la época. Entonces me da otro apartamento. Entonces me regala una casa o 2 casas que tengo en San Carlos. Dios comienza a bendecirme. ¿Cuándo se estancó la bendición? Cuando yo dije, ¿para qué? Tengo lo que tengo. Entonces yo digo, bueno, porque muchas veces el único que detiene la bendición en tu vida no es el diablo, eres tú. El que estorba el propósito con tu vida no es el diablo, no es ningún líder de la iglesia, eres tú. Créele a Dios en lo que Él te ha prometido. Y yo no sé, porque la idea no es hablar almáticamente, pero yo no sé si el tiempo de tu promoción llegó hoy. No sé si hoy se pudren esas rejas, esas cadenas. Y como Jesús le dijo a Pedro, el ángel dice a Pedro, levántate y sígueme. Y no importa que estés en el peor estado, atado con las cadenas que estés, que hayan murallas alrededor, Dios se encarga de abrirlas. Tal vez viniste hoy desanimado, desmotivado. Tal vez viniste con la moral en el piso, pero hoy el Señor te dice lo que dice Isaías 40, tu desierto ha terminado. Tu proceso ha terminado. Las puertas se abren para ti. Y vas a ver y a experimentar la gloria de Dios en tu vida. Y las bendiciones van a llegar por fuentes que tú no te imaginabas. Y de una manera sobrenatural. Póngase en pie y dile, Señor, no sé cómo llegaste esta mañana. No sé cómo estás aquí en este lugar hoy. Tal vez, como decimos, tener la moral en el piso. Pero hoy Dios te quiere restaurar y levantar. Tal vez te sientes encerrado en un desierto que no sabes por dónde coger. Pero hoy el Señor está acá para decirte, hija mía, hijo mío, hoy te libero. Hoy te saco de esa cisterna. Ese proceso por el cual ha estado pasando, hoy termina.